Ya estamos ahora sí conectándonos con Raúl Aragón, justamente encuestador, analista político de esta parte del planeta de Iberoamérica. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, ya ahora, ok, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo en orden? Gracias por llamarme. Bueno, Raúl, a ver, me encantaría de alguna manera, estimado Aragón, que nos des un poco la evaluación que venís realizando en las últimas horas en relación justamente a este trabajo de campo, con relación a las estadísticas de cuál es el posicionamiento que están teniendo los candidatos y los políticos actualmente en la Argentina, ¿no? Ya camino rumbo a lo que van a ser las elecciones del 2023. Bueno, en un escenario de paso muy hipotético, porque en realidad no hay nada definido quiénes van realmente a ser precandidatos, esto no está Ajá, claro. ajá, Pero suponiendo, para construir algo y mirar, aunque más no sea posiciones generales, sí, uh, eh, tenemos Horacio Rodríguez Larreta, en una paso nacional, obviamente, con 22,9%, ajá. Cristina Fernández con 20,6%, Javier Milei, que ha caído en la medición intermensual de 18, ahora está en 13,1. Qué raro eso, ¿no? Es llamativo esto que vos planteás, porque había una gran expectativa con el acto justamente del fin de semana que parece que no fue lo que se esperaba, ¿no? Inclusive viste que Sí, hubo pero muchas críticas de los propios integrantes de su partido, ¿no? más que nada se deben a las últimas dos propuestas de la libre Ajá, exportación de armas y la venta de órganos, ¿no? ajá. Eso ahí se hizo Eh, notar, se hizo ver sí, bastante porque lo único que la pasó entre diferenciación, la ¿no? medición... Es que lo único que pasó con relación a Milei Ajá, entre el 17 de mayo y el 11 de junio fue sí, eso, no hubo eh, otro acontecimiento. ajá, Después, Alberto Fernández, perdón, Mauricio Macri 10,9 antes, 10,2 hoy. sí, Alberto Fernández subió un poquito, de 9,1 a 10,8. ajá, Patricia Burley se mantiene igual, 7,2 y 7,4 la actual. sí, Gerardo Morales lo mismo, 4,4 en mayo, 3,9 en junio. ajá. Y Nicolás del Caño 0,3 antes y 1,3 ahora. Son todas diferencias que están dentro del margen de error muestral, o sea que estadísticamente Sí. no son significativas. La única que sí es significativa es la Ajá. de Javier Milei, ¿no? Claro. ¿Esto está tomado dentro de lo que es el ámbito del AMBA, Capital Federal, primero, segundo conurbano bonaerense, o también incluye justamente las provincias del interior de la Argentina? Porque viste que muchos están dando data y estadística, algunos colegas tuyos también de otras consultoras, que no, digamos, hay una variabilidad y una diferencia muy notable, viste, entre el dato de lo que es el área AMBA con el tema del interior de la Argentina, ¿no? Sí, esto es un total país de 1.800 casos, no hay diferenciación por AMBA, Sí. capital o Ajá. interior. Pero Con esa, está tomado a nivel general de país o está centralizado, como te preguntaba yo, en no, el es ámbito total país, país? es una Bien, muestra representativa del electorado perfecto. del total país. Ajá. ¿Qué notas con relación justamente a las evaluaciones anteriores en otras etapas justamente de campañas políticas de la Argentina? ¿Hay un deterioro realmente como se está viendo de parte de la gente por este cansancio que hay, por esta saturación de la falta de respuestas que está obteniendo la gente a los verdaderos problemas que padecen? Sí, claro, hay un cansancio con la clase política en general, no solo con el Ajá. oficialismo, con la clase política en En general, general, porque ¿no? Sí, el gobierno anterior tampoco fue bueno, claro. cerraron 200.000 pymes, Ujú. la desocupación alcanzó casi 15%, en fin, la distribución de la riqueza pasó de 50-50 a 40-60, es decir, Ajá. la- la- y después este gobierno tuvo que padecer primero o simultáneamente una crisis de deuda externa, una inflación heredada del 54% y una pandemia, todo al mismo tiempo. Digamos. Yo creo Ajá. que el gobierno de Alberto comenzó realmente en enero, febrero de este año, ¿no? Ujú. Digamos, cuando empezó a ser viable un acuerdo con el fondo, cuando la pandemia bajó casi a Sí. cero, Ujú. recién ahí se pudo empezar a gestionar algo más allá del control de la pandemia y de la negociación con el fondo, ¿no?
y con los bonistas. Claro. Raúl, teniendo en cuenta esto que vos planteás, que es bastante interesante, ¿no? Porque uno toma, digamos, el inicio del mandato del presidente Fernández, fogoneado totalmente por la propia vicepresidenta, que evidentemente eso le ha quitado credibilidad y poder, ¿no? Teniendo en cuenta este tema, con lo que pasa en la actualidad, y fíjate lo que está aconteciendo en estas horas también, con otra cuestión bastante llamativa y problemática, que es lo de la retención del avión venezolano iraní en el aeropuerto de Ezeiza. Ese tipo de situaciones ejercen una cuestión de importancia en la variabilidad que se producen en estos altos y bajos de la confianza que tienen los políticos en la Argentina. ¿Cómo llega ese efecto el tema al del avión ciudadano? iraní, no iraní, etcétera, Sí. es un tema abstracto que no tiene ninguna relación con la política argentina, Ajá. que está retenido porque, bueno, porque hay irregularidades. Sí. Es un avión que entiendo tiene un pedido de retención de Estados Unidos. Exactamente, sí. Pero es todo externo, no tiene mucho que ver con la política y cotidiana y con lo que Durán Barba llama el metro cuadrado, que esto es cómo te va a vos personalmente en tu Sí. vida cotidiana, ¿no? Que es lo que Ajá. realmente el sujeto mira. Ajá. Si, bueno, ¿puedo llenar el changuito y pagarlo? Y Ahí está. sí o no, Claro. digamos, ¿no? Me asaltan si salgo a la calle, bueno, ese tipo de cosas. Y el metro cuadrado, Sí. tu vida inmediata, ¿no? Eso Ajá. es lo que más define una calificación de gestión, ¿no? Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta justamente estos datos, estos temitas que vos haces mención, ¿no? La cuestión de la inseguridad, la cuestión de la tremenda devaluación, el aumento constante de los precios, ¿cómo repercute eso justamente cuando ustedes analizan o generan este tipo de estadísticas en la respuesta de la sociedad? El efecto es contundente, ¿no? Sí, claro, a ver, incluso la candidatura de Miguel Milei, o el Milei. crecimiento de Milei se debe en gran parte a un descontento muy Al malestar general. importante Claro. con la gestión, con el resultado de la gestión, digamos, pero sobre todo con la gestión en general de la clase política, porque Sí. está bien, el oficialismo que está en el gobierno necesita producir resultados, sí, pero del otro lado tampoco aparece nada, porque se limita Juntos por el Cambio se limita a criticar medidas de gobierno o la Ajá. falta de medidas de gobierno, las dos cosas, Sí. pero tampoco propone nada, no es propositivo, es solo crítico. Entonces, Ajá. ¿qué dice la ciudadanía? Y se están peleando por poder. Genera mayor desazón, ¿no? Mayor Claro, incertidumbre de genera alguna mayor manera. desazón porque la oposición tampoco. El único que ha hecho algunas propuestas y ha producido algunos resultados es Sergio Massa, que ha adoptado un rol de acuerdos, ha conseguido ahora torciéndole el brazo a Guzmán, el aumento del mínimo no imponible en sueldos con reintegro retroactivo a Sí. principios de año. Eso es muy Ajá. importante porque Ajá. baja el impuesto sobre el trabajo. El trabajo no tiene que tener impuestos, pero bueno, ya está, se heredó así. Sergio trata de bajarlo Ajá. y lo consigue, por lo menos parcialmente. Y después algo que se va a votar mañana, que es el cambio en la operatoria de los monotributistas, que son 4,5 millones, Ajá. por el cual A van ver. a poder facturar más por Sí. encima de lo que autoriza su categoría, Ajá. sin que la alícuota aumente, porque si no se lo come la inflación, es lo Claro. mismo, al final no aumentaron nada. Entonces, para darlo con números, si vos pagabas 10 pesos de alícuota por monotributo y podías facturar hasta 1.000 pesos, bueno, ahora vas a poder facturar hasta 2.000, pero seguís pagando 10 pesos. Entonces, Ajá. se empieza a licuar el impuesto al trabajo, ¿no? Se Eso amplía es un lo poco más la posibilidad, porque hay mucha gente que realmente hace meses que no factura nada, ¿no? Dentro del sector de los monotributistas, pues sabés que hay un serio problema, ¿no? Hubo una debacle importante en la comercialización, en la cuestión de la venta de servicios que realizan muchos profesionales que lo han afectado rotundamente y sin embargo tienen que seguir pagando y a veces realmente ni siquiera pueden tener o contar con esos ingresos para poder solventar al fisco, ¿no? Hay un alto porcentaje que está en esa situación Claro, hace meses, ¿no? Porque están sí. sin trabajo o los monotributistas que dependen de esa facturación para mantener justamente un sistema dentro del ámbito laboral, al no tener realmente posibilidad de facturar, igual tienen que seguir pagando. Muchos hace meses nos han Ah, comentado sí, gran cantidad de oyentes y televidentes que están en esa situación. O sea, sí, esto sí, tal vez genera, tenés que seguir pagando, sí, claro. claro, evidentemente, si no, no tenés aporte jubilatorio, si no, no tenés los Nada servicios más que médicos. generás una deuda con la FIP y la vas a tener que pagar. Exacto.
Es un problema en el cual está metido mucha gente, ¿no? O sea, hay realmente una gran desazón porque hay un alto porcentaje de los monotributistas que no pueden realizar los aportes mensuales a la AFIP. Ese también es un Sí, tema claro, que claro, claro. genera mucho malestar, mucha inquietud, ¿no? Sí, y además te genera una deuda que después tiene intereses y Claro, son altos los impagables. intereses, Ajá, no es menor, no. claro. Tal vez la protesta en el ámbito, por ejemplo, de la capital federal también se da en base a esta cuestión de un sistema usurero que implementaron a través de los sistemas de los mandatarios, que lo matan al contribuyente con el tema del ABL y el resto de los impuestos, que son prácticamente imposibles de pagar para mucha gente, ¿no? Esto le ha jugado una mala pasada al actual alcalde capitalino porque hay mucha queja de parte de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, como que hay una distracción, por lo menos los que nos transmiten a nosotros, varios oyentes y televidentes que habitualmente nos mandan sus inquietudes, que los impuestos en la capital federal se han incrementado notablemente. Es una locura lo que tienen que pagar, por ejemplo, determinados particulares que están en zonas consideradas de alta rentabilidad o zonificadas y que está resultando imposible de abonarlos, ¿no? Sí, sí, el ABL se ha ido muy alto para algunos sectores, otros no tanto, y eso se va a combinar también en los barrios más de mayor poder adquisitivo, se va a Ajá, combinar con una alza muy, muy importante de los servicios de gas y electricidad que van a claro, pagar tarifa plena. Yo estoy de acuerdo con que los contribuyentes con mayor capacidad de pago paguen tarifa plena por los servicios y que ajá, aquellos que están en la base de la pirámide paguen sí, mucho menos. Estoy de acuerdo con eso, que los que tenemos más paguemos por los que tienen menos. Me parece una cuestión de justicia social. claro. Lo lamentable es que haya que utilizar ese tipo de mecanismo y no todo el mundo pueda pagar tarifa plena porque gana lo suficiente, ¿no? Pero bueno, Ujú, esa es la situación en la que estamos. Creo que claro. dentro de todo, la decisión de este escalonamiento de los aranceles, tiene otra palabra, no es escalonamiento, me parece dentro de todo una acción de gobierno de un grado importante de justicia social, ¿no? Claro, lo que pasa es que mucha gente, viste, se queja porque las tradicionales casas tipo chorizo, que hay muchas en la capital federal, casas antiguas, prácticamente están pagando lo mismo de lo que paga todo un edificio donde hay 40 o 50 o más departamentos, ¿no? O sea, como que no hay una equivalencia, no hay una No, razonabilidad con ese tema, ¿no? Se toma la dimensión de la propiedad, pero evidentemente hay un desfasaje que tendrían que empezar a analizarlo con mayor seriedad, ¿no? Porque realmente una cosa es que vos tengas 50 o 100 personas que puedan aportar y por otro lado tenés una sola persona, ¿no? O sea, claro. hay una diferenciación bastante perversa en ese sentido, ¿no? Sí, sí, el ABL habría que revisarlo. Además, hay algo que no se dice, pero la ciudad es superhabitaria porque cobra ingresos brutos de empresas que en realidad operan y producen en el interior, pero que tienen su sede central acá, su domicilio Claro. fiscal lo tienen en la ciudad, y Ajá. por lo tanto ingresos brutos se lo pagan a la ciudad, no le pagan a la provincia donde están, o a las provincias donde No están asentadas, claro. están Ujú. asentadas. Ajá. Entonces la ciudad es superhabitaria en ese sentido. Ujú. Así que requeriría un estudio muy minucioso también, Ujú. ¿no? ¿Vos Para crees que es fijar. un instrumento para analizar seriamente? Porque evidentemente está de como olvidado, dejado de lado, ¿no? Y genera mucha Sí, sí, problemática. Ujú. es una cuestión que habría que revisar, sí. Ajá. A mí no me afecta eso, yo vivo en un edificio Claro. con departamentos, Ujú. etcétera, pero Sí. entiendo lo que vos decís, Se sabe entiendo que lo hay que vos muchos decís. casos de estas características. Raúl, volvamos al tema justamente de la evaluación de la dirigencia política de la Argentina, porque esto es muy importante lo que está pasando en estas horas y parte de eso vos lo reflejaste en uno de tus últimos informes, ¿no? Esta, digamos, caída de la credibilidad de Milei, donde tuvo un acto justamente en las últimas horas, donde hubo muy baja concurrencia y evidentemente eso lo va a afectar en el futuro, ¿no? Y más las internas que hay con varios de los integrantes de este grupo político, ¿no? Sí, básicamente la interna es entre la hermana de Milei, que no recuerdo el nombre, Ujú. y Maslatón. Maslatón, claro. Ujú. Que hizo un Maslatón es planteo el que... fuerte también en las últimas horas, ¿no? El Sí, entorno que Maslatón fue tiene, Kikuchi, algunos dirigentes que lo acompañan, que evidentemente estarían generando bastante malestar, ¿no?
Sí, a ver, Maslatón fue el que le armó la campaña muy exitosa en Capital Federal, Claro. con cuatro o Ujú. cinco actos muy bien armados, Sí, porque Maslatón es un hombre que viene de la política de toda la vida, claro, por eso. Y conoce el hombre, y ¿no? sabe cómo hacer las cosas, y Sí. últimamente las campañas son cosas muy técnicas. Ajá. A esto le salió al cruce la hermana de Milei, que no Sí. tiene la menor idea de política, Ujú. viene de la política, y ya venía generando mucha irritación con esto. Sí, El inclusive con los acto, medios de comunicación también ha generado sí, bastante claro, rispideces, ¿no? Porque sí, lo, sí, lo el mete, lo acto, mete a jugar a Kikuchi, que es un hombre que ya tiene una trayectoria importante en los medios de comunicación y empezó a ralear, digamos, el contacto con varios comunicadores sociales independientes. Eso le está restando también mucha participación y genera mucha incertidumbre y falta de credibilidad, en este caso del candidato Milei, que empieza a deteriorarse, ¿no? Porque se nota que empieza a ser manipulado, manejado y que él no tiene las herramientas adecuadas para sostener una postura como la que había tenido en sus inicios, ¿no? sí, el tema del acto en Gerli fue que lo organizó en su totalidad la hermana de Milei, Ajá. y en realidad eligió el día equivocado, la Claro, hora entre otras cosas, sí. equivocada, Ujú. pero además el lugar equivocado. Primero Claro. intentaron hacerlo en La Matanza, Sí. y Fernando Espinosa le dijo no. Así, no, de una, no, no. Hay que, a ver, querer organizar un acto neoliberal en La Matanza es realmente no entender nada de la Claro. política, Ujú. no entender la política Ajá. directamente. Así Es que, como ir a bueno, chusear a alguien que ya está establecido hace mucho tiempo e ir a enfrentar un partido realmente que tiene un armado estratégico de décadas. Evidentemente ahí faltó un poco de cordura, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Falta de yo creo que sí, olfato. faltó conocimiento de la política, ahí Sí, nació el peronismo, por eso. y para hacerle un acto neoliberal ahí, la verdad que es mojarle la oreja. Claro, Por eso, dentro de todo, con buen criterio Espinosa para evitar conflictos también, porque sí. podría haber habido reacciones muy violentas de parte de la población peronista de ahí, Ajá. directamente le dijo que no lo hiciera y bueno, no se hizo. Pero básicamente el acto fracasó porque estuvo muy mal diseñado, fue el día equivocado, el lugar Ajá. equivocado, la hora equivocada. Eh, es un acto que tendría que haberlo hecho, no sé, en San Isidro, Exactamente. en Vicente Donde, López. donde tenga medianamente una cantidad importante de adherentes que lo puedan acompañar, no justamente Claro, donde se hizo, ¿no? claro, claro. Pero bueno, eso tal vez es lo que yo te decía, una falta de olfato, ¿no? De contacto justamente dentro del ámbito que uno se tiene que mover, ¿no? Y conocer. Cuando vos planteás el tema de Sergio Massa, ¿cómo viene la situación teniendo en cuenta el arribo otra vez del ex vicepresidente y actual, bueno, hasta hace un tiempito atrás, embajador de Brasil, Daniel Scioli? ¿Cómo va a ser, estimás vos, el ingreso de Daniel Scioli dentro de lo que es el ámbito político del oficialismo? Bueno, Daniel Scioli viene realmente a tratar de producir resultados en el área de producción. Es un hombre Ajá, que conoce la producción, que tiene muy buena relación con el aparato productivo brasileño y con el aparato productivo argentino. Veremos cómo se desempeña. Yo le tengo fe a Daniel. ajá, Me parece que es un funcionario importante y además también es una señal de convivencia entre el kirchnerismo duro y el albertismo, ¿no? Porque los ajá, dos lo aprueban. Tiene la aprobación del Instituto Patria y de Cristina, pero sí. también del peronismo histórico. Entonces, es una señal de que la interna entre Cristina y Alberto está bajando de tensión y están mirando con más cuidado la elección del 2023, ¿no? Ahora yo te comento algo, ¿no? Estuve hablando con alguna gente del sector productivo del segundo conurbano bonaerense y hay preocupación, porque dicen que en su momento el ex gobernador Scioli no le prestó demasiada atención a lo que era el tema productivo de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay muchos productores que quedaron bastante enojados con Daniel por el tema de la falta, digamos de respaldo en su momento cuando en el sector, por ejemplo, frutícola en la provincia de Buenos Aires, te estoy hablando de localidades como San Pedro, Gobernador Castro, Varadero, no fueron atendidos sus reclamos y generaron realmente un descalabro absoluto en el sector productivo frutícola del conurbano bonaerense que prácticamente dicen que está perdido, que está destrozado, ¿no? O sea, todo lo que era la parte productiva de naranjas, duraznos, mandarinas, peras, por ejemplo, que existía en el segundo conurbano bonaerense, fue prácticamente liquidado. Es todo
soja, ¿viste? Siembra directa. ¿Cómo crees que esto va a poder recomponer un ex gobernador, últimamente ex embajador, que tiene un sector realmente que ha quedado muy enojado con él, muy molesto? Bueno, depende, si toma medidas que favorezcan el sector, de eso se olvida, digamos, está bien. Antes me perjudicaste, ahora me beneficiás, digamos, y si vamos para adelante, vamos para adelante. No creo Ajá, que eh, si él resuelve tomar buenas medidas, medidas buenas en el sentido de favorecer ese sector productivo que vos mencionás, sí, el sector no lo acepte porque antes no se las dio, me parece. ajá. No, creo que no es, digamos, es algo que quizás el ahora ministro tenga que prestarle atención, pero no creo que sea un problema insolucionable, ¿no? Ujú. La relación con Massa, ¿cómo está? ¿Cómo la ves? O sea, ¿hay, digamos, un acercamiento entre ambos o eso puede ser un pico de tensión en el futuro con el ingreso de él al Ejecutivo Nacional? No, Sergio Massa es un hombre, y lo ha demostrado, se ha convertido, viene creciendo políticamente y viene madurando políticamente, y en su etapa actual es un hombre de acuerdos, no es un hombre de confrontaciones, ¿no? Ujú. De acuerdo a tu análisis y a tus evaluaciones, ¿cuál considerás que es el candidato más firme que hay en este momento dentro del país? No, es muy difícil decirlo porque todas las fuerzas políticas están atravesando internas Ujú. Duras, violentísimas, ¿no? así Sí. que no hay Ujú. ninguno que tenga suficiente sustentabilidad como para decir este es el más fuerte, ¿no? Ajá. Pero como que hay un nuevo reacomodamiento, ¿no? A partir justamente de las últimas semanas con estas movidas, puede ser de que pueda surgir alguna nueva figura dentro de la gran variedad de candidatos que hay en la oposición, por lo menos. Podría surgir, no la veo en el horizonte, pero nunca, Ajá, no es imposible, ¿no? No es sí, imposible. ajá. Falta un año y medio, así que bueno, en un año y medio en Argentina puede pasar muchas cosas, ¿no? Perfecto, Raúl. Te agradecemos como siempre y estamos en contacto en cualquier momento. Un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, muy gentil. Raúl Aragón, analista encuestador, un poco con él analizábamos las distintas alternativas. Por lo menos insistimos y ahí tuvieron el informe de uno de los encuestadores nacionales. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.